de divisas en el país y cómo realmente pues es importante esta situación y cómo esto afecta al ciudadano y al sector empresarial también. Sí, como lo hemos dicho, quedamos en la parte anterior de que este efecto o esta distorsión, al aumentar los precios de los productos en dólares, disminuye el poder adquisitivo nuestro de los ciudadanos, disminuye la actividad económica y también ocurre exactamente igual tanto con las empresas, con las industrias, porque al reponer el inventario y cuyo costo es mayor en dólares, pues necesitas mayor flujo de caja y él te quita capital de trabajo. Ahora, también con el tema de las divisas, con el tema del diferencial, también recientemente publicaban que ahora, bueno, las transacciones en bolívares han aumentado en comparación quizás con el tema de antes las transacciones mayormente eran en dólares, en divisas. ¿Cómo también ve esta dinámica dentro del sector? ¿Qué sucede en ese particular? Bueno, que ahí es donde viene la distorsión en parte, porque recibes bolívares y a veces tienes que pagar divisas o a una tasa de cambio mayor. Entonces, estás recibiendo menos de lo que estás entregando que vas a ver que vas a reponer el inventario, ¿no? Y bueno, es una realidad. Lo que siempre hacemos voto es que esto dure el menor tiempo posible y que haya una estabilidad en cuanto a ello. Del resto, lo hemos hablado y posiblemente lo vamos a tocar más adelante con el tema de lo que representó o no el incremento o la disminución en cuanto al volumen de la producción del sector industrial comparando el primer trimestre del año 2025 versus el primer trimestre del año 2024. Ahí también parte de ello es la respuesta que te quiero dar una vez que estoy seguro que me vayas a hacer la pregunta. Sí, justo vamos a avanzar a eso, a evaluar parte de lo que han ofrecido en su encuesta y también evaluar ese tema de, bueno, cómo se elevan los precios en dólares, cómo afecta la dinámica, porque realmente eso es lo que la gente se pregunta desde casa, lo que la audiencia dice, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para entender cómo, no sé si llamarlo quizás controlar o cómo esto va a seguir aumentando, en algún momento se va a regular, la brecha va a disminuir o hacia dónde avanzamos? Sabes que no depende de nosotros. En primer lugar, fíjate que todos nosotros tenemos ingresos indexados, es decir, a una tasa cambiaria, ¿sí? Entonces, si evidentemente a nivel de dólares sería igual, bueno, tú también estás recibiendo cada 15 o cada último o cada semana el equivalente de ello en dólares. En principio, estás razonablemente, no voy a decir protegido, pero tienes un ingreso que compensa y el poder del dólar lo mantiene. El tema no está allí, el tema está es cuando suben los precios en dólares porque estás basando tus costos en una tasa cambiaria diferente a la del Banco Central de Venezuela. Cuando eso ocurre y se mantiene tus ingresos estables, ahí vas perdiendo poder adquisitivo porque tú estás cobrando tus ingresos sobre una base y muchos productos han subido. Es allí donde se genera la distorsión. Pero no depende de nosotros. Me explico. En primer lugar, teníamos una tasa cambiaria apreciada. Es decir, la inflación estaba muy por arriba de lo que estaba la tasa cambiaria. Es decir, hubo un anclaje en el tipo de cambio con inflación. Al apreciar la tasa cambiaria, se estimuló la importación, porque los productos nacionales te habían subido de precio y el dólar seguía igual. ¿Qué hacían todo el mundo? Mire, ¿saben qué? Vamos a comprar dólares y traer productos importados porque son más económicos. Cuando esto ocurrió, se incentivó en demasía la importación de productos y la exigencia de divisas fue mayor, porque bajaste la producción en Venezuela. Entonces, ese hecho, aunado a que también hay más bolívares en la calle, ¿qué ameritaba? Tenías que hacer una oferta mayor en dólares para que el mercado quedara satisfecho con lo que él demandaba, porque tenías que comprar más productos importados, por darte un ejemplo. Todo esto ha conducido a un reacomodo. ¿En qué sentido? También no es menos cierto que hubo menos oferta por parte del organismo regulador de divisa y esto hizo aumentar, por un lado, el precio, pero cuando ya no das los dólares o no se equilibra, bueno, hay un tercero que dice, mire, yo tengo dólares y aquí cuesta esto, ¿quién lo quiere comprar? Se crea un mercado secundario. Es lo que está ocurriendo y en ello se elevan los precios con respecto a lo que nosotros estamos ingresando. ¿Qué es lo lógico y cuáles son las correcciones que hay que hacer? Depender menos de las importaciones, que haya menos exigencias de las divisas, que se produzca más en el país, pero también que la oferta de los dólares sea equivalente al mercado para equilibrar oferta y demanda. Cuando lleguemos a ese punto, pues entonces el mercado regresaremos otra vez a la normalidad. Bien, y ese equilibrio en términos de tiempo, sé que quizás es complejo
valorar, pero ¿cuánto toma o qué Es se requiere para impredecible, lograr ese ¿no? equilibrio? Se requiere Claro, hay más, muchos factores que inciden. se requiere más ingresos por parte del Estado, más divisas y más oferta. Y también, evidentemente, lo que se está haciendo, sustituir esa importación de productos terminados que ingresaba al país de manera tal de que produzcas empleo, produzcas producto, que exportes también es fundamental, pero todo ello es tan sencillo decirlo, pero llevarlo a la práctica requiere un sinfín de elementos. Claro, y de medidas, de factores que Claro, que incluso inciden. el tema de la disciplina fiscal. Si tú gastas más de lo que ingresas, sacas al mercado una cantidad de bolívares que no está soportado con la producción y la productividad, eso te genera inflación y te genera más bolívares buscando dólares, por darte un ejemplo, o que están allí no para ser usados para lo que se requiere realmente. Claro, un equilibrio que de alguna forma, bueno, se sigue buscando y que son parte también de esas propuestas y que lo podemos analizar, por ejemplo, en las encuestas que tienes, bueno, cómo va la dinámica, qué hace falta y las medidas que siguen siendo necesarias implementar desde el Estado, que principalmente, bueno, es el ente quien debe implementar cada uno de estos cambios. ¿Cómo mirar en ese sentido el panorama bueno, lo que llevamos de este primer trimestre y de lo que nos queda, bueno, por este año 2025? Mira, en primer lugar, y me puedo referir al sector industrial, que tenemos una encuesta que soporta lo que nosotros decimos. No siempre es bueno decirle a los televidentes que cuando nosotros hablamos de una encuesta que se ha hecho con metodología científica y sobre una base amplia de lo que es el sector industrial privado. Claro, y que se mantiene continua. Y se mantiene continua. Y se evalúa cada 3 meses. Hoy ya posiblemente estamos finales de mayo, pero es bueno recalcar que estamos evaluando es el primer trimestre, enero, febrero y marzo. Lo que ha ocurrido abril y mayo no está allí. Claro, porque se evalúa al finalizar el trimestre. Esa fotografía es de ese trimestre. ¿Y contra qué la compara? Contra el mismo trimestre del año anterior. Y la variación que haya te va a determinar si aumentaste la producción o la disminuiste. Pero es una cifra dura, porque la encuesta nuestra de coyuntura es cuantitativa. Y antes de referirme a ella, fíjate que te he dado varios argumentos como tu programa de qué es lo que razonablemente ha ocurrido. Y mira que te he dicho que de los factores que siempre aparecen en Conindustria aparece uno nuevo, que es el tema del diferencial cambiario. Es decir, en primer lugar, con 70 y tantos % se mantiene el tema de los excesivos tributos fiscales y parafiscales. Cuando esto es muy excesivo, te quita flujo de caja y te hace ser menos competitivo con el resto de los países del mundo. Pero ahora viene el tema de la brecha cambiaria. Y fíjate que te dije, o les dije, de que bueno, había creado una distorsión que había hecho aumentar los precios en dólares, que había reducido el poder adquisitivo del ciudadano y que también nos había afectado a nosotros y que eso reduce la actividad económica. Y la pregunta es, ¿qué pasó entonces con la industria nacional privada? ¿Aumentó su volumen de producción o lo disminuyó? Porque te estoy dando argumentos que evidentemente no es lógico que ocurra lo que posiblemente tú estás pensando y los televidentes. La respuesta es la siguiente. De manera desigual, porque no ocurrió exactamente para todos los sectores ni para todos los tipos de empresas, la industria nacional aumenta en 8.2% la producción versus ese mismo trimestre del año 2024. Digo desigual porque no todos los sectores se comportaron de la misma manera. Hay 3 bloques, cuando también lo comparamos con la encuesta cualitativa, que un bloque te dice que produjo menos, otro que produjo igual y hay otro que te dice que produjo más y en mayor cuantía. Cuando lo promedias, bueno, sí, efectivamente se aumenta 8.2%, pero ¿todos los sectores ocurrió igual? No, no todos los sectores ocurrió igual. Incluso tenemos un sector que venía creciendo constantemente, que era el sector de alimentos, y que para este trimestre decrece 2.7%. ¿Por qué el sector alimento decrece 2.7%? Bueno, motivado básicamente a un subsector de él, que es el de las grasas y aceite, en donde se detectó que entró una cantidad enorme de aceite que entraron por las vías no formales, compitiendo de manera desleal con la producción nacional, evidentemente a un costo menor porque no pagó impuestos y en segundo lugar porque no tiene los requerimientos que la industria nacional tiene.
Ese solo factor hizo que la industria de alimentos disminuyera. ¿Quiénes se mantienen en el crecimiento durante muchos trimestres? El sector de bebidas se mantiene allí y el sector de la industria farmacéutica. Creo que incluso por allí tenemos una gráfica donde salen cada uno de los sectores, el equipo de producción la puede colocar. Puede continuar. Perfecto, sigo hablando y cuando la tengas allí la coloca. Entonces, ¿qué te quiero decir con ello? Bueno, la pregunta ahora me la harías tú o la gente. Entonces, ¿por qué aumentó en promedio la producción de la industria nacional? Bueno, por 3 factores fundamentales. Esa musiquita es porque ya vamos al corte. Porque vamos al corte. Pero termine allí la idea de... Ok. Hay 3 factores fundamentales que determinaron que la industria nacional aumentase su producción. Y me gustaría completarlo en la siguiente parte para que por favor nos sigan. Sí, vamos a la pausa. Allí teníamos ya, para irnos al corte, precisamente la imagen de todos los niveles de cómo ha sido el crecimiento y los que mencionaba, por ejemplo, de los que han tenido, allí están en rojo alimentos, madera y papel, plásticos y caucho, y maquinaria, equipo y electrónico y de óptica. Con esto nos vamos a la pausa y bueno, están allí también los que reflejan crecimiento. Y seguimos conversando con Luigi Picela. Ya venimos con más argumentos.